Conclusión. Almagro fundó Quito desde la distancia el 28 de agosto de 1534 y Benalcázar lo que hizo es venir a posesionar a las autoridades, pero no fundó absolutamente nada. El 6 de diciembre de 1534 se conmemoran 489 años. Se firma el acta ante el notario, escribano y notario público don Gonzalo Díaz de Pineda. Y dice que se firme el acta y que se notifica a los alcaldes y regidores de la villa que residiesen y administrasen ella justicia de su majestad y que usasen los dichos oficios de alcaldes y regidores. Y ahí viene la frase clave de esta acta del 6 de diciembre. Conforme a la fundación y elección que hizo el magnífico señor don Diego de Almagro, mariscal en estos dichos reinos de la Nueva Castilla. O sea, lo que está diciendo, posesiono las autoridades de Quito, en este caso, comparecen para posesionarse los alcaldes y regidores de una ciudad que fue fundada por Almagro anteriormente. Entonces, Benalcázar no fundó absolutamente nada. Quito no se fundó el 6 de diciembre de 1534, y no solo eso, sino que hay constancia de esto en el acta suscrita ante el escribano Gonzalo Díaz de Pineda, de que esto fue así. No se fundó Quito, pero nos estamos acostumbrando a la mentira. Si nosotros regresamos a ver a cualquier provincia, cualquier sitio de la República, es un conjunto de fábulas, mitos, mentiras, y de eso vivimos. O sea, se dieron el lujo de cambiar, de torpedear lo que realmente existió como hechos válidos en nuestro accionar histórico. Y entonces, nadie se le ocurre pensar que esto hay que revisarlo. Verá, Jairo, nuestro país, Ecuador, es realmente un país inentendible. Prácticamente la historia es un conjunto de mitos y de inexactitudes en la forma como lo han venido manejando las autoridades, los municipios, y obviamente tenemos situaciones que son realmente vergonzosas. Voy a hacer una síntesis apretada de cómo se dio la fundación de Quito y cuál fue el papel que Benalcázar jugó en la fundación de Quito. Primero tenemos que decir que Sebastián de Benalcázar estaba fungiendo como teniente de gobernador y capitán general en Piura. Ahí lo ubicaron. Con ejército de españoles, hecho importante decirlo, un ejército de españoles traídos desde lo que hoy es Nicaragua, e indígenas que fueron derrotados en su oportunidad por Atahualpa. ¿Qué era lo que pasaba a Benalcázar? Que se sentía como el convidado de piedra en la conquista, porque Pizarro y Almagro estaban en la distribución de los beneficios de la conquista del oro, pero él lo dejaron en Piura. Pero él sabía que no se podía quedar en Piura porque no iba a alcanzar nada del botín. Entonces, con base en esto, Benalcázar, sin pedir permiso a sus jefes, en este caso a Pizarro, se adelanta a la conquista de Quito. Se adelanta acá al norte. Y el mariscal Diego de Almagro, cuando se entera que Benalcázar se vino acá y estaba en peligro que les gane por puesta de mano todo, sale en persecución de Benalcázar para someterlo bajo su autoridad. Sebastián de Benalcázar, según los cronistas, entre ellos Jacinto, Gijón y Camaño, habría llegado a Quito el 22 de junio de 1534, mucho antes de lo que se dice que fue la fundación de Quito. 22 de junio de 1534. Y llega a Quito, hace algunos de los saqueos que tuvo que hacer y continúa al norte. Y en Caranqui, ya en la provincia de lo que hoy es Imbabura, lo alcanza el alférez Miguel Muñoz, comisionado de Almagro, porque Almagro ya estuvo en Quito, ya llegó a Quito, desde julio de 1534. Entonces, este comisionado de Almagro lo alcanza con la orden de Almagro de que regrese inmediatamente a ponerse a órdenes de Almagro, que lo esperaba en Quito.
Y entonces, ¿cuál era el motivo? Que los españoles estaban atravesando, los españoles de la primera hornada estaban atravesando un severo problema, porque el gobernador de Guatemala, capitán Pedro de Alvarado, con un ejército traído de Centroamérica, había desembarcado en las costas del Pacífico en febrero de 1534. Se asentó en lo que hoy es Puerto Viejo y avanzó hacia la conquista de Quito. Entonces, esto hacía que Almagro le diga a Benalcázar, no nos podemos estar peleando entre nosotros, más bien tenemos que unirnos, porque el peligro que tenemos es que Pedro de Alvarado venga y se apropie de la conquista, en este caso de Quito. Llámese Quito todos los pueblos circundantes, en todo lo que se podría llamar, que es inexacta ese nombre, el Reino de Quito. Entonces, con base en esto, asume el mando de las tropas conjuntas Almagro y regresa con Benalcázar a donde hoy es más o menos Riobamba. Pedro de Alvarado, que estaba disputando con los españoles ya sentados acá, el dominio sobre Quito, llega por Nono, pasa a Panzaleo y se establece en Quizapincha, en la provincia de Tungurahua, un sitio donde se venden cueros, un sitio muy conocido en una llanura, en una ladera más que llanura. Y Almagro y Alvarado comienzan a intercambiar comisionados para tratar de negociar y no llegar a la guerra entre españoles. Pero sabiendo que tenía que hacer algo, Almagro se adelanta y funda desde la distancia, funda a un pueblo que dice él, el 15 de agosto de 1534, funda un pueblo con el nombre de Santiago de Quito. Santiago de Quito, y lo funda desde más o menos las cercanías de Riobamba, que es Colta. Y ahí no funda Santiago de Quito. ¿Y para qué? Para un poco hacer un teatro ante Pedro de Alvarado y decirle, nosotros ya fundamos Quito, aunque sea a la distancia, disputando cualquier intención de, en este caso de Pedro de Alvarado, de disputarles el dominio de lo que estaban haciendo ellos. Entonces, con base en esto, funda este pueblo. Pero comienzan las negociaciones con Pedro de Alvarado, haciéndoles ver que no vale la pena pelearse, y llegan a pactar que le entregaban 100,000 pesos en buen oro de 400 maravedíes cada peso, a ser pagados en Piura. Y don Pedro de Alvarado, que tenía una flota militar y tenía un gran ejército, llega a negociar y dice, bueno, no nos peleemos, denme la plata, por último es lo que venía buscando, denme el oro, y me fui. Entonces allí negocian la nueva confirmación de la ciudad de Quito, pero ya diferente a la que conformaron inicialmente con el nombre de Santiago de Quito. ¿Por qué? Porque como se fusionaron los dos ejércitos, había que incluir a la gente más representativa, tanto de Almagro cuanto de Pedro de Alvarado, incluirlas en las autoridades que se nombraban para la ciudad de Quito. Y el 26 de agosto de 1534, antes de esto se firma un contrato de compraventa de la armada de don Pedro de Alvarado a favor de Diego de Almagro. Luego de esto, el mariscal Diego de Almagro, en la mañana del 28 de agosto de 1534, funda la villa de San Francisco de Quito. Funda, a la distancia igualmente. La funda la villa de San Francisco de Quito, nombre que hasta ahora lo tiene Quito. Y en el acta se dice que es una lengua de indios de ahora que se llama Quito y etc. y la funda. Aparte de, y obviamente en la distribución de cargos se ve de manera clara cómo se distribuyen las principales dignidades entre el ejército de Pedro de Alvarado y el de Almagro. Para poner un ejemplo, el primer alcalde que tuvo Quito fue Juan de Ampudia, que vino con las tropas de Pedro de Alvarado. Y Diego de Tapia formó parte del ejército de Almagro y lo pusieron de alcalde de segundo nivel. Entonces, con base en esto,
Llegan a este acuerdo y Benalcázar envía a Juan de Ampudia, al alcalde de Quito, que era un guerrero terrible, o sea, temible. Lo manda a que, entre comillas, pacifique Quito, porque Quito todavía seguía siendo un polvorín, porque estaba en manos de la gente sublevada en contra de la penetración española. Y entonces lo envían a Juan de Ampudia para que limpie todos los problemas que tenía, para que puedan llegar ya a lo que es la distribución de los solares y la posesión de las autoridades, porque Quito ya estaba fundada. Juan de Ampudia entra en Quito el 4 de octubre de 1534, con ejército de españoles y de varios miles de indios del sur. Según Ricardo Descalzi, historiador ecuatoriano, dice que fueron 10,000 los indios que estaban al mando de Benalcázar, porque en el fondo la conquista de nuestros pueblos se hicieron indios contra indios, porque los indios, muchos de ellos se pusieron al servicio de los intereses de España. Con base en esto, pacifica la ciudad de Quito y le manda a decir a Benalcázar que ya puede comenzar a subir para que entre a Quito. Benalcázar llega el 4 de diciembre de 1534 a la llanura de Turubamba, que queda donde actualmente funciona el registro civil en Quito. Ahí llega Benalcázar, esperando segunda orden. Y le da la segunda orden de que ya camine nomás a Quito, que está todo limpio. Y Benalcázar entra a Quito el domingo 6 de diciembre de 1534 al mando de 200 españoles y entra por la quebrada que se llama de Huyanguanyacu. Con base en esto, firman el acta. Aquí ya pongámonos un poco aguzados en el tema. El 6 de diciembre de 1534 se conmemoran 489 años. Se firma el acta ante el notario, escribano y notario público don Gonzalo Díaz de Pineda. Y dice que se firme el acta y que se notifica a los alcaldes y regidores de la villa que residiesen y administrasen en ella justicia de su majestad y que usasen los dichos oficios de alcaldes y regidores. Y ahí viene la frase clave de esta acta del 6 de diciembre. Conforme a la fundación y elección que hizo el magnífico señor don Diego de Almagro, mariscal en estos dichos reinos de la Nueva Castilla. O sea, lo que está diciendo, posesiono las autoridades de Quito, en este caso, comparecen para posesionarse los alcaldes y regidores de una ciudad que fue fundada por Almagro anteriormente. Entonces, Benalcázar no fundó absolutamente nada. Y en otra parte del acta, dice, yo el escribano notifiqué a Diego de Tapia y Juan de Ampudia, alcaldes de esta villa, y Alonso Fernández de Jamaica, y Juan Padilla y Rodrigo Núñez, Diego Martín de Utrera y Pedro Añasco, regidores de dicha villa, todo lo de su contenido por dicho señor capitán mandando en sus personas, los cuales dijeron que obedecen el dicho mando y que están prestos cada uno por lo que le toca y atañe residir en dicha villa y usar los dichos oficios. Y aquí viene la otra frase, conforme la dicha elección y fundación que el dicho señor mariscal, o sea, se refiere a Almagro, hizo. Conclusión, Almagro fundó Quito desde la distancia el 28 de agosto de 1534 y Benalcázar lo que hizo es venir a posesionar a las autoridades, pero no fundó absolutamente nada. Pero aparte de esto, luego de esto, Francisco Pizarro, el 22 de enero de 1535, deja constancia ante el escribano Antonio Picado en Lima de lo siguiente, que por cuanto el mariscal Diego de Almagro, por mi mandato y con poder que le di para que en nombre de su majestad y en mi lugar conquistase y poblase la provincia de Quito, está diciendo que él le ordenó a Almagro que funde y pueble la provincia de Quito. Se poblaron aquellos pueblos y al final dice aprobación de Marqués don Francisco Pizarro de lo que hizo el mariscal don Diego de Almagro en esta provincia de Quito. Entonces,
el tema queda absolutamente claro, el tema queda absolutamente claro y no cabe ninguna duda de que la ciudad de Quito no fue fundada por Sebastián de Benalcázar, no fue fundada por Sebastián de Benalcázar. Y entonces ahí viene el problema. Para tratar de explicar por qué se cometió semejante decisión que hasta ahora la mantienen, una decisión equivocada. Fue esos años torpes en que el Ecuador, ya como república, quería limpiarse cualquier tipo de participación del virreinato de Lima, de la gente que vino a través de Lima, para decir nosotros somos otra cosa y no tenemos nada que ver con Lima, lo cual era imposible que se lo pueda negar, porque las tropas vinieron con Pizarro y con Almagro a instalarse en el Cusco y luego en Lima, y luego promovieron con el mismo Almagro y con Sebastián de Benalcázar la conquista de Quito. Entonces era un poco como quien diciendo, quitémosles el pretexto a los peruanos de que digan que Quito se fundó por orden de Pizarro, ejecutada por Almagro. Fue fundada la ciudad de Quito por orden de los conquistadores que llegaron a Lima. Hubo una época en Quito, hace muchísimos años, que vendrían a ser casi 65 más o menos años, en donde Quito, celebraba la fundación, comenzó a celebrar la fundación de Quito el 28 de agosto de 1534. En el camino se les perdió los libros y terminaron volviendo a hablar del 6 de diciembre de 1534, equivocando la historia, falseando la historia de una manera absolutamente inconsecuente. Quito no se fundó el 6 de diciembre de 1534, y no solo eso, sino que hay constancia de esto en el acta suscrita ante el escribano Gonzalo Díaz de Pineda, de que esto fue así. No se fundó Quito, pero nos estamos acostumbrando a la mentira. Si nosotros regresamos a ver a cualquier provincia, cualquier sitio de la República, es un conjunto de fábulas, mitos, mentiras, y de eso vivimos. O sea, se dieron el lujo de cambiar, de torpedear lo que realmente existió como hechos válidos en nuestro accionar histórico. Y entonces, nadie se le ocurre pensar que esto hay que revisarlo. Y hoy noche habrán los grandes festejos en Quito por la Fundación Española de Quito. Fundación que no se dio y que eso consta en la misma acta del 6 de diciembre de 1534. Ojalá que aparecieras